Económica, Sofía Terrile y Esteban Lafuente. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Diego? Bien, ¿y vos, Diego, cómo estás? Encantado de compartir el aire con ustedes nuevamente. Saben que a los dos los aprecio mucho y me gusta mucho compartir aire con ustedes, porque además quiero escuchar, sin mediar más, el análisis que están teniendo sobre cuáles son estos sectores, estos, sobre todo, negocios que hay que ponerle la lupa en el contexto económico que tenemos hoy. Exactamente, Diego. Sí, traemos datos a ver, hay que ponerlo en contexto. Ayer se reabrieron los comercios de indumentaria y calzado, recordemos en los barrios, ¿no? Donde hay mucho tránsito peatonal, con horarios restringidos. Y traemos unos datos de CAME, de la Confederación de las Medianas Empresas, que hablan de que en mayo dejaron de caer tanto las ventas. ¿Sí? En abril, por ejemplo, habían caído las ventas minoristas 57,6% y en mayo siguieron cayendo un 50,8%, un montón, pero un poco menos, digamos, ¿no? Y ese es el dato, me parece que hay que tener, considerando que solo el 12% de los comercios escapó a las consecuencias de la pandemia y llegó a fin de mes en alza. Una cosa, Sofi, quiero sobre este número que decís, el 12% de los comercios escapó la pandemia y llegó a fin de mes en alza. Estos eran los comercios que quedaban como autorizados a abrir. Me está diciendo, por ejemplo, farmacias, suministros médicos, ese tipo de rubros. ¿O son otros rubros que de alguna manera a través del delivery encontraron nuevos modelos de negocio? ¿Cómo lo estás interpretando vos? Mirá, Diego, hubo de todo, porque también hubo algunos que pudieron operar vía e-commerce, hubo Claro. de todo. Te cuento que entre los sectores que más cayeron estuvieron las librerías y jugueterías, y fíjate que librerías estuvieron autorizadas a operar desde hace ya algunos días. Por ejemplo, ellas cayeron un 64,1% en mayo, ropa y artículos deportivos un 61% y perfumería y cosmética un 55%. Todas caídas enormes, como ves, ¿no? Y ahí Esteban seguramente tiene algunos datos más para compensar con respecto a lo que fue, no sé, del delivery y todo este e-commerce que Claro, resultaba para algunos negocios, ¿no? porque como decías vos, Sofi, lo que hablaba también Diego, de que muchos comercios que apostaron al e-commerce no fue para mantenerse en los niveles que tenían, sino como algún mecanismo de, aunque sea, no caer del todo y no tener una ventas nulas, porque lo que comentan desde todos los negocios, incluso los exceptuados, como fueron en su momento los restaurantes o los que habían permitido primero el trabajo de la venta a distancia a través de las plataformas o del delivery y después con el retiro, es que no llegaban a cubrir ni un 30% de lo que vendían anteriormente antes de que la cuarentena y la pandemia tuviera sus efectos concretos en la economía en los meses anteriores. Y la apuesta es que a partir de que estos negocios se comienzan a reabrir, esto que decía Sofi de que indumentaria y calzado, los comercios de cercanía pueden volver a operar y abrir sus ventanas a la venta de proximidad en el barrio, a que tengan algún tipo de movimiento. El tema es que no va a ser recuperar el 100% porque tampoco hay gente en la calle. Claro. Entonces, en Exacto. ese contexto, la venta por impulso o el tener público recorriendo que abra, que ingrese al local, de hecho, en muchos volvieron a operar, pero sin dejar entrar gente al local o
confinamiento extendido, que los supermercados cerraran. Esto fue en marzo, en abril cayeron las ventas, en mayo siguieron cayendo, pero en el acumulado todavía les da positivo, justamente porque la compra anticipada de lo que es alimentos, bebidas, artículos de limpieza fue mayor, pero lo que están previendo es que este crecimiento en estos meses se da justamente porque las familias no tienen este impulso de gastarlo comiendo afuera, comprándose ropa, como decías vos, tentarse estando afuera, y que ya ven que si esto se empieza a normalizar en lo que quede del año, el consumo va a estar en línea con el año pasado e incluso cayendo cuando la posibilidad de consumir en otros rubros más allá de los esenciales se abra o se extienda, justamente lo que decías vos al principio. Claro, chicos, lo que querría entender es otra cosa, otro fenómeno que estamos viendo estos días. Nos llegan incontables cantidades de correos electrónicos ofreciéndonos la promo de pagar en cuotas, venía a tal comercio online y comprate esto y llevate lo otro y financiátelo sin interés a 10 millones de cuotas. Están haciendo mucha agresividad en promociones, particularmente algunos comercios online. ¿Lo están analizando? ¿Lo están viendo? ¿Qué números tienen? Ocurre, Diego, como decías vos, en muchas opciones como incentivo a las ventas, como una posibilidad de tratar de recuperar algo del margen que cayeron a partir de lo anterior, de todo este proceso de cuarentena. El tema es que hay que ver también en este contexto, en el mediano plazo, el impacto que pueda tener, no solo en las ventas, sino también a nivel precios. Por eso hay algunas ocasiones que hay oportunidades, lo hemos comentado también hablando con Vivi, de cómo el impacto de la posible devaluación o de la brecha cambiaria termina o no afectando en el mediano plazo, pero para muchos negocios, como decía Sofi recién, de las caídas que habían mostrado, recurren a este tipo de ofertas para mantener, aunque sea algún tipo de ventas que le permita cubrir parte de los costos que tienen. Claro. Claro. Sofi, vos dijiste un número muy interesante. Las farmacias perdieron el 13% de su facturación, de su volumen de negocios en estos días. Me llama la atención porque, claro, la farmacia uno no lo identifica como un sector que depende del impulso, ¿no? Uno va con la receta, que te la receta el médico y uno la tiene que comprar sí o sí. Digamos, un sector como el farmacéutico, con poca compra de compra de impulso, sufrió un 13%, más de un 10% de pérdida por falta de gente en la calle. Estamos viendo un contexto donde además la gente, mucha se está quedando sin empleo, le están recortando el salario. ¿Cómo se ven los próximos meses del comercio y la actividad en el país? Y complicadas, lo acaba de mencionar Esteban, digamos, este hecho de que vos ves una paradoja, ¿no? Porque ves el principio del año tal vez subiendo estas compras de estoqueo o mismo el consumo masivo, ¿no? Que es donde se donde se verifican las mayores subas, pero que probablemente lo que dicen todos los especialistas en consumo es que este segundo semestre se venga pesado, sea feo en términos de consumo, digamos, ¿no? Y como recién mencionaba mi compañero, que termine el año negativo, a pesar de que en estos primeros meses los vimos positivos y hemos visto que han crecido, cuando empezaba la cuarentena, recordarás, Diego, explotados los supermercados, Sí, una explotados. locura. Después ya vimos cómo fue amainando, un poquito fue aflojando, pero bueno, esta vez creo yo, y Esteban está de acuerdo, pero lo acaba de mencionar también supongo, la principal paradoja del consumo, que es que en los primeros meses del año lo ves creciendo, pero que va a terminar el año, según los especialistas, muy mal, igual, mal por lo menos. Esperemos Sí, que... Diego, y en ese contexto, Sí. agregándolo, perdón, te más el último que hay que ver, el otro factor que tiene que ver con el consumo es, por un lado, el ingreso de las familias y cuántos pesos tienen disponibles, y por el otro lado, los precios. Que en este contexto donde caída de la demanda hay como una especie de ancla, como se le llama, para que los precios no suban, pero hay que ver cómo termina decantando todo esto cuando la situación empieza a normalizarse, por un lado, y por el otro ya estamos viendo que alimentos, una categoría de consumo esencial, crece por encima del promedio de la inflación, que incluye el congelamiento de Claro, tarifas o el transporte, y eso sí termina claro. impactando negativamente Hernán. también el consumo en el mediano plazo. Claro, claro. Mucho más para analizar. Hernán Lafuente, Sofi Terrile, muchísimas gracias por ser parte de esta edición de Más Info. Un gustazo tenerlos. Y ahora me acompaña Eleonora Cole. ¿Cómo estás, ¿Cómo le va, Elio? señor Laje? ¿Todo bien?